Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Tomamos asiento, amadas hermanas, y vamos a compartir en esta tarde la palabra del Señor. ¿Cuánta falta, no? ¿Cuántas hermanas están faltando? Pero hoy comenzaron las clases y los chicos felices vuelven a clase, gracias al Señor, porque pudieron volver. Ya cuánto que no había clases normales, ¿no? Así que, bueno, pero en este mundo está todo anormal, así que solamente tenemos paz y seguridad en Cristo. Vamos a abrir, amadas hermanas, la palabra del Señor Mateo, allí en Mateo 9:19. Y vamos a leer unos cuantos versos aquí. Como esta es una reunión de mujeres, siempre estamos dando énfasis, ¿no?, a las mujeres y viendo cada ejemplo que el Señor nos da a través de su palabra. Hay muchos ejemplos, aunque algunos parecieran que los ejemplos que estamos dando son repetidos, pero la palabra del Señor, siempre que vamos a ir a escudriñarla, sacamos como más agua de esa fuente que salta para vida eterna y que nunca se agota, nunca se seca. Siempre está fluyendo, ¿no? A través de la misma palabra, muchos hermanos en la fe, hermanas en la fe de todos los tiempos han sido muy bendecidos y han sido fortalecidos en su fe en gran manera. Y nosotros en este tiempo tenemos también ese privilegio de ser muy fortalecidas por medio de esta palabra. En nuestra fe hacia el Señor cada día crece. Por algo la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Si no la escucháramos, si no la escudriñáramos, nuestra fe sería tan débil, tan débil, que ni siquiera podríamos asistir a ninguna reunión, porque cuando nos falta la fe, entonces no podemos ni siquiera buscar al Señor. Así que, amada, yo les sigo animando a que podamos fortalecer nuestra fe cada día, meditando en la palabra del Señor. El Señor, Josué creo que fue que le dijo el Señor que todos los días meditaría en su palabra del Señor. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que miren lo importante que es ser fortalecidos y fortalecernos en la fe a través de la palabra, conociendo al Señor. Dice la palabra del Señor allí en Mateo, dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Amén. Y dice también la palabra, es pues la fe, creo que es hebreo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Dice que esta mujer fue a tocar su manto, con una idea fija, ¿no? Si tan solo tocar el manto del Señor, seré salva. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no?, en nuestras dificultades, en estas cosas que nos pasan, ¿no? Quizás no en enfermedades, pero quizás en problemas y hemos ido al Señor, pero muchas veces hemos ido así nomás, sin meditar lo que íbamos a hacer, sin pensar lo que le vamos a decir. No, vamos con dolores, vamos a veces como a apurar al Señor para que nos solucione el problema o a sentir otra cosa, ¿no? A que saque el Señor lo que estamos sintiendo y ponga. No, pero la fe en el Señor se va fortaleciendo día a día en nosotros. Dice la palabra del Señor que esta mujer hacía 12 años que estaba enferma. Miren, tanto tiempo de enfermedad, ¿no? No se sabe si esta enfermedad era causa de la alimentación, que también nos podemos enfermar por nuestro descuido. No se sabe por qué, no especifica la palabra, pero se puede llegar a pensar, ¿no? Así que alimentarnos bien, a estar tranquilas, a confiar en el Señor.
Así, hermana, esto tiene que ser algo práctico en la palabra también, de que nosotros podamos ver que los consejos del Señor todos son para nuestro bien. Que Él dice en su palabra al pueblo de Israel, le decía, yo soy tu Dios, que te aconseja para tu provecho. La palabra del Señor es provechosa para nosotros. Es una lámpara, dice, que nos alumbra. Es que la guía nuestros pasos, ¿no? Sin su palabra, creo que no podríamos vivir. Y el poder de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice que Jesús se encontraba con sus discípulos en medio, rodeado de mucha gente. Y en esto viene, dice Jairo, viene también con su problema. 2 personas se presentaron ante el Señor con un problema que era de enfermedades, parece terminales. Ya no había sanidad para ellos, tanto para la mujer con flujo de sangre, como para esta niña. Entonces vine rogándole que fuera con él a su casa, porque su hija estaba gravemente enferma, ¿no? Y entonces el Señor atiende a Jairo, ¿no? Lo atiende y iba camino a la casa de Jairo. Y de repente, entre toda la multitud, dice que aparece en escena una mujer. Una mujer la cual hoy vamos a analizar un poco y vamos a fortalecer la fe. Y miren qué importante lo que hizo, porque hasta el día de hoy no solamente bendijo en ese tiempo a mucha gente, sino que a nosotras también nos bendice. Che, tu hecho en el Señor, tu fe en el Señor va a bendecir alrededor de tu casa, de mucha gente más. Amén. Cuando vos compartís tu fe, otros empiezan, ay, pero me habla con una convicción, teme al Señor, ama al Señor. Entonces la gente va a querer también ir al lugar de reunión donde vos asistís. Pasa con algunas hermanas acá, que han traído su familia, han predicado. Como decíamos, Jesús se encontraba enseñando con sus discípulos en medio de una multitud, cuando de repente se presentaron, como decíamos, 2 personas desesperadas, una rogando al Señor, y dice que se postraba aquel hombre, ¿no? Delante de él, se postraba. Una postración es una adoración. Le adoraba al Señor. Yo me imagino, ¿no?, que estaba ahí de rodillas diciéndole, Señor, ten compasión. Por favor, mi hija está enferma. Por favor, ven a mi casa, Señor. Qué hermoso es venir al Señor así, de esa manera, ¿no? No que te decreto, que te ordeno, sino te suplico, Señor, por favor. Por favor. Esa es la manera correcta de venir al Señor, con humildad, con arrepentimiento, con esa necesidad, diciéndole, Señor, por favor. Mientras él caminaba detrás de este hombre, caminó a su casa de Jairo. He aquí una mujer enferma, dice, de flujo de sangre desde hace 2 años. Como somos mujeres, podemos entender esta situación más o menos, ¿no? Que muchas veces por alguna causa agarra hemorragia, pero a veces es temporal. Y de esta mujer estaba enferma hacía 12 años. 12 años. Se le acercó detrás, dice, y tocó el borde de su manto. Aquí vemos una necesidad muy grande, como la que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Quizás no teníamos esto, pero sí teníamos una necesidad muy grande de que el Señor nos salvara, de que perdonara nuestros pecados, nuestras faltas. Teníamos, amada, digo en el tiempo pasado, ¿no? Porque en el presente cada día venimos a Él, ¿no?, con necesidades, con la necesidad de que Él fortalezca nuestra fe. Aquí vemos esa necesidad que era muy grande, como consecuencia de la enfermedad que ella tenía.
Soportaba, dice, una carga física muy grande. Y ustedes como mujeres saben lo incómodo que es todo eso para una mujer, ¿no? Y continuamente las hemorragias debe ser terrible, ¿no? No me quiero ni imaginar lo que sufría esta mujer, ¿no? Aparte su cuerpo físico, tendría un aspecto amarillento, se vería la delgadez, se vería no, su vida demacrada, su vida como acabada, porque dice que había gastado todo en los médicos y nadie la podía ayudar. Y así estábamos en el pecado. Nadie nos podía ayudar. Al pecador nadie más lo puede ayudar que Jesús, que nuestro Dios, el único Dios que puede salvar y sanar. Ella soportaba una carga física muy grande, y no solo física, sino que espiritual y también social. ¿Por qué social? Vamos a ir a Levítico 15, 25, 30, a ver qué pasaba en aquellos tiempos cuando una mujer estaba con su menstruación y también estaba, ¿no? Tenía estas enfermedades. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre del flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Wow, usted va a decir, wow, qué tremendo lo que sufría aquella mujer. O sea, ella venía y se sentaba acá y ya quedaba inmundo para todo. Te tocaba y quedabas inmundo. ¿No? Ella estaba con este problema tan grande socialmente y también, amados hermanas, en su entorno, su familia. También dice la palabra que por esta causa no dice si era casada, si tenía hijos, no nos dice la palabra eso. Pero supónganse en que era casada, su marido podía divorciarse de ella por esta causa, porque él no podía vivir con ella porque lo haría inmundo. Imagínense que vivía en su casa sola, porque no podía nadie acercarse a ella, porque era considerada por medio de la ley como inmunda. No podía. Entonces, ¿se imaginan, amados hermanos? El flagelo, la tristeza que invadía su corazón. Yo mientras preparaba, amada, me imaginaba y me acordaba de tiempos pasados de mi vida, sin Dios, sin esperanza, aunque yo conozco desde pequeña al Señor, me crié en una escuela de niños, así que las maestras hacen un trabajo hermoso. Y empecé a conocer al Señor desde temprano, pero de ahí a mi sanidad de pecado han pasado muchos años, donde no entendía, era considerada mundana, era considerada de muchas maneras, porque aún la gente, al no entender, se encasilla a veces en sus propios razonamientos y sus pensamientos y a veces se desprecia, se denigra, suceden muchas cosas. Por eso necesitamos conocer al que nunca nos despreció.
Por eso necesitamos darle la gloria y servirle con denuedo, servirle, amados, con toda nuestra fuerza, porque Él nunca nos despreció, sino que Él estuvo atento a la inmundicia de nuestros pecados y no tuvo reparo en venir y tocarnos, en sanarnos, en salvarnos. ¿Sí? Este es un ejemplo muy hermoso como para nosotros las mujeres y para todos los hermanos, aún los varones, ¿no? Porque ellos también son necesitados del Señor. La ley judía establecía que el contacto con la ley, con el sepulcro era inmundo. No podían ir y tocar un sepulcro o un muerto porque ya quedaban inmundos. O con sangre o con un muerto, como les decía. Así, la persona impura era considerada inmunda. ¿Cuántos años de inmundicia tuvo esta mujer? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos años? Por lo tanto, el plan de la mujer de acercarse a Jesús, qué plan, ¿no? ¿Cuántos en su enfermedad no han buscado al Señor? ¿Cuántos de nosotros muchas veces estuvimos enfermas y no hicimos un plan para ir a buscar al Señor? Y no, nuestro plan fue confiar en la oración de fue confiar en el médico, fue confiar. Tenemos que hacerlo. No digo que no. Pero primero es el Señor. Primero vamos en oración a Él y Él nos va a dirigir a ver qué son los pasos que tenemos que dar, ¿no? Como dice que era inmunda, por lo tanto ella hizo ese plan de acercarse. Habrá oído del Señor, ¿no? Porque estaba en su casa sola, no podía tener contacto con nadie, ¿no? No sabemos si le pasaban la comida por ahí o la mercadería para que se cocinara, ¿no? No sabemos nada sobre eso, pero podemos llegar a pensar muchas cosas, ¿no? Pero este plan que ella había ideado implicaba, hermanas, un riesgo. ¿Por qué? Por lo que leímos anteriormente, que era considerada inmunda. Ella sabía que todo lo que tocara quedaría inmundo. Para llegar a Él, hermanas, ella tuvo que abrirse paso entre la multitud. Tuvo que jugarse, como decimos los argentinos. Se jugó, ¿no? Tuvo que jugarse. Entre toda la multitud que avanzaba, caminaba y lo rodeaba al Señor. Entre toda esa multitud, ella tuvo el valor, tuvo ese coraje de ir a Jesús. ¿No te impresiona? La verdad que a mí me impresiona. ¿Cómo puede ser que muchas veces tenemos la oportunidad de ir al Señor, aunque sean las circunstancias más pequeñas, Él las sabe, y no vayamos al Señor? A veces decimos, no, pero hoy no tengo ganas, hoy no tenemos todo, no nos falta nada, tenemos al Señor. Pero esta mujer dice que se abrió. Ustedes me pueden decir, bueno, pero tenía una gran necesidad, y bueno, era lógico que hiciera algo. Yo también, si tuviera una gran necesidad. Es que si vos y yo supiéramos la gran necesidad que tenemos del Señor, no vacilaríamos. Iríamos todo el tiempo al Señor. A causa de su enfermedad, podríamos decir. Y dice, ¿no?, que ella se abrió paso entre la multitud que avanzaba. Pero finalmente ella logró tocar el manto del Señor. Ella logró tocar el manto del Señor. Hay una imagen que a mí me gustó mucho, que ella aparece, ¿no? Por medio de la multitud, toda como arrastrada, así, toca el manto, así, estirándose, toca el manto del Señor, ¿no? Pero ella tenía la fe, la certeza de decir,
si tan solo toco el manto del Señor, seré sana. Voy a quedar sana. Voy a ir y voy a tocar al Señor y voy a irme. Es lo único que quiero. Quizás podríamos pensar que ella tenía estos sentimientos, estos pensamientos. Finalmente ella toca el manto del Señor y fue limpia desde ese momento, dice. ¿Y saben qué? Fue limpia sin más esfuerzo que ir a los médicos, sin más esfuerzo que solamente ese esfuerzo de ir a tocar al Señor. Dice, cuando tocó el manto de Jesús, ella fue sana, sin ningún esfuerzo más. Mas Jesús no solo la sanó, hermana, físicamente, sino que también eliminó la causa del derecho social que tanto la agobiaba. También suplió sus necesidades espirituales. Y como que fuera poco, el Señor le dice, hija, tu fe te ha salvado. El caso, hermanas, de esta mujer era digno de compasión. Y no, ¿verdad que la compadecemos? Hasta el día de hoy ella está con el Señor, pero que la compadecemos porque como mujeres entendemos lo que son estos casos. O cuando vamos a maternidad, cuando tenemos nuestros hijos, algunas por cesárea, otras parto normal, pero todo es difícil, ¿no? Es todo difícil, pero el Señor nos da la fuerza y ahí aprendemos que el Señor no, nos hizo conforme a las necesidades que también debemos tener para nuestra familia. El diseño del Señor es perfecto y Él sabe cómo arreglar cada cosa. Él sabe cómo sanar. Cada parte de nuestra vida el Señor la conoce. Ella era digna de compasión. Ella no solo no tenía salud. Aunque hubiera tenido bienes en este mundo, ella no tenía nada, no tenía salud. Dice que ella gastó todo, había gastado todo en médicos, pero sin ningún provecho alguno. Nada. ¿Vieron que a veces la gente corre detrás del dinero y acumula y acumula? Pero, amada, a veces no sirve para nada. Y en realidad no sirve para nada. Sino para mantenernos, y el Señor nos bendice cada día, no nos falta, siempre Él suple nuestras necesidades, siempre Él suple todo, tanto físicas como espirituales, Él nos suple. Ella había gastado todo en médicos, pero sin ningún resultado. Vamos a ver Marcos, para repasar un poco más también lo que nos dice Marcos 5:26. Y ahí nos dice también, Marcos nos cuenta otras cosas que por ahí Mateo no nos cuenta, ¿no? Y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba mejor. Al contrario, antes le iba... Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ahí está, antes le iba peor. Había sufrido mucho en manos de médicos. ¿Cuántas acá siempre van a los médicos? No que te da cosa ir al médico, ay, nunca te acostumbras, ¿no? No solo era la enfermedad, sino que ir a los médicos es algo que a todos, ¿no? A las mujeres nos cuesta. Los hombres dicen, bueno, ellas van al médico así como nada, y no es tan así. No es tan así. Es como que estamos entregadas y queremos sentirnos bien, queremos estar bien. Queremos estar bien para servir al Señor, para servir en nuestros hogares, para servir, ¿no? en la iglesia. Queremos estar bien. Y es muy, muy incómodo ir a los médicos, y más en esta situación. Pero ella había sufrido mucho, nos dice Marcos, en el libro de Marcos, en manos
no solo de un médico, de muchos médicos. Buscó por todos lados la ayuda, pero nunca pudo llegar esa ayuda. Al contrario, dice que le iba de mal en peor. Así que todo iba empeorando, ¿no? Su miserable condición se veía doblemente agravada. Porque es muy fatigoso ir a los médicos, el esperar, el bueno, que te atiendan, y encima cuando te atienden, por ahí alguno no te atiende bien, por ahí no dan en la tecla, como decimos con nuestro caso. Se veía ella doblemente agravada, ya que había empobrecido también. ¿Se imaginan? Se había gastado todo lo que tenía. No solo que su condición era deplorable en su salud, sino que económicamente también. Y todo por ver si podía encontrar remedio para su enfermedad. Pero no había encontrado nada, a pesar de que gastó todo, derrochó todo en médico, y no había encontrado nada. Nada de nada. Estaba enferma, dice, desde hacía 12 años. ¿Se imaginan estar así desde hace 12 años? Sin ningún alivio y con su corazón totalmente quebrado, entristecido. La tristeza de traer una enfermedad, de estar anulada socialmente y de ser inmunda. También quedaba excluida de los atrios de la casa del Señor. Que a mí me sacaran eso, me muero. No sé, que no me dejaran venir a la casa del Señor, que no pudiera venir a adorar a mi Señor, sería tremendo. Pero eso no la pudo excluir de aproximarse al Señor. Escuchando que el Señor andaba por allí, se armó de las fuerzas que no tenía, arriesgándose a que si la encontraran, porque seguro que su caso era conocido, no iba a pasar desapercibida, ¿no? Se encomendó al poder de Cristo, yendo a Él, y Él la sanó, hermanas. Qué tremendo, ¿no? Y Él la sanó. Y dice que la gran fe que ella depositó en la persona del Señor y en el poder de nuestro amado Señor, su enfermedad de tal naturaleza fue sanada. Fue sanada. Pero ahí vamos a volver a leer, ¿no? Dice más adelante, los versículos que siguen, cuando el Señor le dice a Ruth, tu fe te ha salvado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dice que Cristo le dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella fue con una idea en su cabeza de tocar solamente al Señor, y ella estaba segura de que ella quedaba sana. Pero el Señor no la dejó ahí nomás. Ella tampoco, su caso le permitía hablarle al Señor, porque ni siquiera se le podía hablar, y menos a un hombre, a nadie. Ella pudo tener ese privilegio de que Cristo le hablara. Y le habló públicamente. Ella no podía hablarle personalmente como lo hacían otras personas.
Otros iban y le tocaban, otros le decían, Señor, mi hijo está enfermo, ve a sanarlo. Iban con esas necesidades, pero ella no podía decirlo. No podía, podría haber sido apedreada. Ella no podía hacerlo. Pero ella creía firmemente que el Señor tenía plenitud abundante para sanarla. Tanto así que con solo tocar el borde de su manto, eso sería suficiente para ser sana por él. Ella decía, no le puedo hablar, no le puedo exponer mi causa, quizás decía, ¿no? Solamente le voy a tocar y sé que voy a recibir sanidad. Quizás en esto se mezclaba un tanto de fantasía con la fe, pues no había precedentes que se sepa de esta clase de sanación por parte de Jesús. Pero Cristo no se fijó en la pequeñez de su conocimiento, sino en la fuerza y la sinceridad de su fe. En efecto, hay una virtud especial en todo lo que pertenece a nuestro amado Señor. Él está lleno, amadas, lleno de gracia y plenitud. Vamos a ver Juan, vamos a compartir este verso que también fortalece nuestra fe, Juan 1:16. Él está lleno de gracia. Porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. De su abundancia, dice otra versión, de su abundancia, todos hemos recibido un don en vez de otro. Hemos recibido de su abundancia, de su plenitud. El gran favor de Cristo a esta mujer no dejó sin efecto sus influencias curativas. Él la sanó, sino que permitió que esta pobre y tímida mujer, por así decirlo, le robara esa sanidad tocándolo. Una sanidad de la que nadie más se enteró hasta que el Señor lo dijo. Aunque ella no pudo pensar que a Jesús le fuese a pasar desapercibida, ¿no? Ella no pasó ante el Señor desapercibido. Y es así, nada pasa ante el Señor desapercibido. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Él lo sabe todo, amadas. Él sabe todo de nosotros. Y eso es maravilloso. Porque cuando sabemos que Él lo sabe todo, Él sabe todo de nuestros dolores, Él sabe todo de nuestras tristezas, de todo, entonces vamos con confianza al Señor. Ya ella estaba satisfecha y podía marcharse a hacer su vida normal, ¿no? Bueno, ya ella sintió, ella supo, porque dice que el flujo se detuvo al instante de que ella tocó al Señor. Ella pudo haber dicho, bueno, ya está. Y de hecho, aparentemente, parecía, ¿no? ¿Pero por qué? Por la ley, porque podría ser apedreada. No podía tocar porque ella era considerada inmunda. No podía tocarle al Señor, porque haría inmundo al Señor, podríamos decir también, ¿no? Ella estaba satisfecha y estaba lista para marcharse a hacer su vida. Como diríamos, ya había obtenido lo que tanto deseaba. Pero Cristo, como es el Señor, no quería dejarla ir así. No quería que ella se fuera así, de esa manera. Él sabía quién lo había tocado. Pero él dijo, ¿quién me ha tocado? Él no la quiso dejar ir así. Los triunfos de su fe debían servir
para honor y alabanzas del Señor mismo. Los triunfos de nuestra fe son para gloria y alabanza de nuestro amado Señor. Siempre va a ser así. Gracias al Señor. Y dice que así se volvió hacia ella. Y después de descubrir dónde ella se encontraría, no sé, con la cara feliz, rozagante, se encontraría, amadas hermanas, con una nueva vida. Tan feliz y no poder gritar de que fui sana por tocar solamente el borde de su manto, no poder gritar. Pero el Señor fue directo a descubrirla, ¿no? Marcos 5:24, pues su fe fue pues con él y le seguía una gran multitud, Y dice que enseguida, el 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Como que el Señor no supiera que ella lo hubiera tocado, ¿no? Sino que el Señor esperaba que ella viniera. Vieron como los 10 leprosos habían sido sanados 10 y uno solo vino a agradecer. Si ella temblando se acercó al Señor y lo adoró, se postró. Se postró ante el Señor y le confesó todo, ya sin ningún temor. Porque conocer al Señor, dice, como dice ahí, el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Ella conoció el perfecto amor. Ella pudo experimentar el perfecto amor del Señor. Ese perfecto amor que echa fuera todo temor. Estaba temerosa, temblando, porque estaba mirando quizás a su alrededor, habrá sido muy evidente, ¿no? Pero le confesó todo al Señor, porque el Señor le dio la valentía, porque Él nos da el querer como el hacer también, dice la palabra, ¿no? Es un gran consuelo para nosotros los creyentes humildes, que aunque pasemos desapercibidos para los hombres, somos conocidos para Cristo. Él nos conoce. Podemos pasar desapercibidos, pero para el Señor no. Él nos conoce. Quien ve lo más secreto del corazón, tanto en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, como en todos nuestros deseos. Así que Jesús, al sanar a esta mujer, puso alegría en su corazón. ¿No sienten a veces la alegría de haber conocido al Señor, de haber sido sanos, de haber sido salvos? Esa alegría, al orar al Señor viene esa alegría de agradecerle. A veces las lágrimas corren, decirle, Señor, gracias. Me sanaste, me alegraste el corazón. Yo era la persona más triste de la tierra, pero el Señor me dio la alegría, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos agradecerle al Señor. Él ve lo más secreto de nuestro corazón y todos nuestros pensamientos. Así que Él la sanó y le dijo, ánimo, hija. Qué lindo es cuando te dicen, hay hermanos que dicen, ánimo, hermanos, el Señor va a obrar. Oremos al Señor, el Señor va a obrar. Ánimo. Y Él le dijo, y esas palabras que nosotros a veces decimos, ánimo, hermano, el Señor te va a sanar. Y lo aprendimos del Señor también, porque Él era el que animaba a la gente. No es nuestro eso tampoco de animar a otros, sino que proviene de Él.
Animamos a otros cuando vemos que están pasando situaciones, cuando vemos que hay poca fe, cuando vemos que hay desánimo, cuando vemos y decimos ánimo, hermanos, y vamos y oramos en la presencia del Señor. Hija, le dijo, ánimo, tu fe te ha salvado. Ella temía ser reprendida por acercarse clandestinamente, pero termina siendo animada por el Señor. Hablando con la ternura de un padre, el Señor la llama hija. Como había hecho con un paralítico, con los ciegos, cuando leemos los evangelios es maravilloso ver lo que el Señor hacía y ver lo que el Señor sigue haciendo hoy es maravilloso también. Ver que quizás no vemos sanidades físicas, pero vemos la sanidad en el alma y vemos la restauración de las personas a través de seguir al Señor, de servirle al Señor. Vemos la restauración. Con mi esposo muchas veces nos sentamos a decir, esta persona era otra antes. Estaba enferma espiritualmente, pero vemos que la palabra del Señor fue animándola, fue dándole alegría, tiene otra cara esta persona. Nos sentamos y nos gozamos en el Señor de ver las obras del Señor. Es maravilloso ver todo eso. Y Él sigue hablando con la ternura de un padre y diciéndonos ánimo, tengan ánimo, hijos míos. Él lo hizo en aquel tiempo y lo sigue haciendo en todos los tiempos. ¿A quién llamó? Hijo, le exhorta a tener ánimo. ¿Te llamó hija? ¿Te llamó hijo de Erly? Él te exhorta a seguir teniendo ánimo y seguir poniendo tu fe en el Señor. El Señor puso honor a la fe de esta mujer. Esta gracia da Cristo más honor que las demás y por Él le concede también mayor honor. Tu fe te ha salvado. Tenía más fe de lo que ella creía tener, ¿no? O sea, el Señor le estaba diciendo, tu fe te ha salvado. Esto le habrá llenado de ánimo. Tenía más fe de lo que ella imaginaba tener. Fue sana y también espiritualmente restaurada. La sanidad efectuada en ella fue el fruto y el efecto de su propia fe en Él. El perdón de pecados y la obra de la gracia es más que suficiente. Suficiente para nosotros en Cristo. Y Él dice, la palabra del Señor, que a medida que buscamos su reino y su justicia, Él añade todas las demás cosas. A veces nos preocupamos tanto, ¿no? Y no nos preocupamos por buscar su reino y su justicia y las demás cosas que estamos necesitando, tanto sanidades físicas, materiales. Él va a añadir conforme a su voluntad, ni más ni menos, hermana. Él es justo en su medida. Tiene la medida justa para cada uno de nosotros, para cada hogar. Ella fue sana espiritualmente y fue perdonada. Su fe seguramente fue un testimonio para todos los que estaban rodeándole al Señor en este momento. En ese momento, amadas hermanas, ella habrá animado a muchos, a Jairo mismo, que en un momento viene a decirle, no, ya murió tu hija. Pero viendo Jairo lo que había sucedido con esta mujer, el Señor le dijo, tu hija no está muerta. Y él le creyó al Señor. Y así podemos animar a otros en la fe en Cristo. Sí, no, ella fue también bendecida de muchas maneras. Fue bendición para otros también. Muchas personas fueron ayudadas por la fe de otras en todos los tiempos, pero al fin de cuentas es tu fe
la que te ha salvado. Podemos animar a muchos, pero también a la vez es nuestra fe la que nos acerca al Señor. La fe en Él es la que nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nuestro arrepentimiento. Probablemente muchos de nosotros estemos pensando en este momento que aunque Jesús sanó a esta mujer y resucitó a esta niña, sin embargo, no hace lo mismo con nosotros en este tiempo. Podemos decir, no vemos. Nosotros también tenemos fe en Cristo, amén. Tenemos fe en Él. Pero sin embargo, aunque deseamos ver sanados a nuestros seres queridos, muchos tienen seres queridos enfermos, no siempre vemos que esto ocurra, hermanos. Y en muchas ocasiones la muerte nos separa de nuestros seres queridos de manera irreversible. Irremediable. No podemos hacer nada. ¿Por qué Dios no actúa de la misma forma hoy en día? Es evidente que este relato no tiene como finalidad, hermanos, animarnos a que nosotros esperemos lo mismo en el día de hoy. Y en otros casos sí sucede. Tal vez esa sea una de las razones por las que Cristo encargó a todos que mantuvieran el secreto tanto como que fuera posible para que nadie lo supiese muchas veces. En muchos relatos de la palabra, el Señor, en algunos, dice que mandaba que no se lo digan a nadie. Pero fue muy público, el Señor lo sacó a luz, ¿no? El Señor pudo haber dejado así. Pero también el Señor, por medio de esto, nos quiere enseñar todo, que a veces puede suceder, aunque tengamos fe, nuestra fe es genuina en el Señor, puede que no recibamos, pero nosotros también, dice su palabra del Señor, que también somos bienaventurados, que no vemos nada, pero creemos en Él. Nuestra fe está puesta en Él. Por eso dice, más bienaventurado es tener fe en el Señor sin ver. Mucha gente, hermanos, va detrás, hermanas, va esperando recibir un milagro del Señor. Y muchas veces lo reciben y se apartan del Señor. El Señor no quiere eso de nosotros. El Señor no quiere que nos apartemos de Él, sino que prestemos atención a la enseñanza de su palabra, que nos va a guiar correctamente a que si Él tiene a bien hacernos un milagro, no por eso nuestra fe va a decrecer. Si no lo hace, nuestra fe no va a dejar de estar puesta en Él, sino que nuestra fe va a seguir puesta en Él, esperando en Él. Y que si en esta tierra no recibimos lo que a veces deseamos, pero en los cielos, amados hermanos, no hay muerte, no hay dolor, no hay quebranto. Esa va a ser la mejor recompensa el día de mañana, que podamos estar con Él para siempre y ver que no hay dolor, sino que en Él hay descanso para siempre. Él decía que se mantuviera en secreto todo lo mandó a que se mantuviera en secreto, para que nadie lo supiese. Pero lo que sí que se proponía enseñarnos por medio de estos milagros es que nuestra fe en Él no debe ser por los milagros. Que nuestra fe en Él no nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la enfermedad y la muerte. Una visión que el mundo no compartirá nunca. Ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Amén. Ambas han sido vencidas por Él en su reino.
y ya no existen más. Vamos a ver Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso y cómo consuela y fortalece la palabra del Señor. Amén. Gracias al Señor. Muchas veces hemos recibido sanidades permitidas por el Señor, que vayamos al médico y ahí el Señor ha dado sabiduría a los médicos. Hemos ido y hemos recibido la respuesta de parte del Señor. Y no nos hemos dado cuenta. Dijimos, el médico me sanó. Le dio en la tecla, me dio el medicamento justo. Toda nuestra vida le pertenece al Señor y Él hace con nosotros como Él quiere. Prácticamente para esta mujer era imposible acercarse al Señor. Sin embargo, en su desesperación, una mujer enferma encontró la manera de acercarse al Señor. Caminó, dice, en medio de la multitud y logró tocarlo. Es que nuestro esfuerzo en Dios tiene su recompensa, como decíamos hace un rato. Hay una gran diferencia entre una multitud que simplemente sienten curiosidad, muchos sienten curiosidad. ¿Vieron cuando había lugares de campaña antes? Hay lugares donde había sanidades, donde el Señor sanaba. Y mucha gente iba por curiosidad. Así era la multitud en el tiempo del Señor. Iba por ver lo que el Señor hacía. Pero no iba para poner su fe en el Señor. Iba solamente a fascinarse, ¿no? Por eso decíamos, una gran multitud, una gran diferencia entre una multitud que simplemente sienten curiosidad acerca de Jesús y los pocos que creen en Él. Hay pocos que creen en Él. Hay quienes extienden la mano y lo pueden tocar en este tiempo también. Hoy en día hay mucha gente que sabe un poco de Jesús. Saber un poco creo que no es suficiente. Debemos conocerle al Señor, ¿no? Yo quiero saber más de Él. Quiero saber más de su amor, de su gracia, de todo lo que Él me ama y nos ama. Muchos saben un poco de Jesús, pero nada cambia en sus vidas. Nada mejora en sus vidas. Saben un poco. O van dentro de una congregación, van porque, bueno, la pasan lindo, tienen amigos. Debemos ir al Señor con fe. Cada día fortalecer nuestra fe en Él. A causa de este entendimiento superficial, solamente la fe puesta en Él es la que trae sanidad de Dios. Deberíamos dejar de ser curiosos, ¿no? Porque cuando yo tendría 16 años, empezaron las campañas grandes con Anacondia, con con el otro. Y miren, hermanos, la gente iba, lo quería tocar a Anacondia. Ellos querían untarse con Anacondia. ¿Saben qué les fascinaba? Los milagros. Pero esta gente volvía a su casa y seguía en sus pecados. Qué hermoso es saber que en aquellas personas que el Señor ha hecho un milagro de sanidad física, también está la sanidad de la salvación, ¿no? Del alma. Reciben esa salvación. Y eso es lo que debemos predicar, el evangelio genuino, para que la gente conozca al Señor. Para que no venga solamente por una necesidad física, sino que venga por toda esa necesidad de la enfermedad del pecado que tiene el ser humano. Como dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de allí el Señor nos levantó. No deberíamos ser curiosos, deberíamos acercarnos a Cristo con fe. Ese paso cambiará nuestras vidas
para siempre. Vamos a ver Marcos 6, 35 para terminar al 56. Marcos 6, 35 al 56. Despidiéndolos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por dos. No es ese. No. Marcos 6, Sí. 53, perdón. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. No, después de este suceso, me pareció muy bonito compartir esto, ¿no? Que tocaban, dice, los flecos, dice esta versión, de su manto y eran sanos. No porque su manto era milagroso, sino que era el Señor. Él. ¿No? Para que no se hiciera una costumbre de que vieron, hubo un tiempo, hermano, que los mantos eran como los de las Sole, y también querían muchas veces untarse de los siervos del Señor, de los que predicaban. Pero el Señor es el Señor. Amén. Y si Él nos diera la gracia, ese don de sanidad que sí muchos pueden tener, también lo hacen por medio del Señor. Son vasos útiles para la gloria del Señor, ¿no? Dice que tocaban los mantos, así que con esta porción, hermanos, después de esta sanidad, se ve que aún viendo lo que la mujer hizo, querían, aunque sea tocar el fleco de su borde, dice tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Que amadas hermanas, la palabra del Señor en esta tarde resalta la fe que tenemos en Él. Y cuánto el Señor elogió la fe de esta mujer. También el Señor elogiará nuestra fe. Seguramente que sí. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle al Señor. Le voy a pedir a Noé que venga para acá y eleve una oración al Señor de despedida y de agradecimiento al Señor. Porque aunque sabemos que muchos hermanos están sufriendo mucho, sabemos que también el Señor está allí en sus corazones obrando. Nos despide la hermana Noé con una oración. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es Señor, es agua que purifica nuestra alma, Señor. Señor, es agua, Señor, que nos refresca, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, sedientas de ti, Señor. Muchas veces, Padre amado, podemos, Señor, estar llenándonos de muchas cosas, Señor, de este mundo, de comentarios, Señor, de tantas cosas, Padre, pero tu palabra muchas veces la dejamos a un lado, Señor, y gracias porque podemos venir a la reunión, Señor, y poder fortalecernos en ti, Señor, animarnos, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hemos sido animadas, Señor, que nuestra fe que proviene de ti, porque tu palabra dice que es un don tuyo, que no proviene de nosotras, Señor, sino es un don de Dios, Señor. Te damos gracias por esa fe. Fe, Señor, que solo proviene de ti, porque el mundo también tiene su fe. Fe que va a cobrar, fe que va a ir a trabajar, que se va a levantar, que va a dormir, que va a hacer esto y que va a hacer aquello, Señor. Pero nuestra fe, Señor,
está puesta solo en ti. Señor, ayúdanos como hijas tuyas a tener una fe, Señor, que a ti te agrada, Señor. La fe que proviene de ti, Señor, que no importa la circunstancia que podamos estar pasando, Señor. Que no importa, Señor, lo que podamos ver a nuestro alrededor. Quizás, Señor, hay mujeres con familia o con esposos, Señor, que no están en ti. Y no pueden ver, Señor, nada bueno, Padre amado, pero sí, si esas mujeres se ponen a verte a ti, ponen su mirada en ti, fijamente, Señor, su mirada en ti, tú traerás paz, traerás confianza, traerás esa fe, Señor, que solo proviene de ti, Señor. Gracias por tu fe, Padre amado. Señor, fuimos animadas, fortalecidas, Señor, con tu palabra, Señor, y también exhortadas porque tú quieres vernos, Señor, con esa fe. Señor, como decía Hebreos, Señor, que Moisés andaba como mirando al invisible, Señor, sus ojos firmes puestos en el autor y en el consumidor de la fe, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Somos agradecidas, Señor, de ti, por tu fe, Padre. Así te pedimos y te rogamos, Señor, por las necesidades, Señor. Si hay aquí falta de fe, Señor. Si hay aquí corazones que ya, Señor, están quizás queriendo dejarte, Señor. Seas tú, Señor, pudiendo obrar en esos corazones, trayendo esperanza, trayendo convicción, Señor, de que solo en ti podemos tener fe, Señor, para seguir caminando en esta carrera, Señor, que tenemos por delante. Puesto los ojos en ti, Señor, solamente en ti. Señor, el anhelo más grande que tú tienes para con tus hijos es que tus hijos te conozcan, Señor, que te guste, Señor, que gusten de ti, Señor, que puedan enamorarse de ti, de tus promesas, de tu salvación, todo lo que tú hiciste. Mi Dios, en esa cruz está toda la evidencia de tanto amor, de tanta misericordia y tanta bondad, Señor, de la cual tú quieres que tengamos, Señor, para con el que no te conoce. Señor, ayúdanos y prepara a tu iglesia, Señor, para predicar tu evangelio, Señor. Pero necesitamos vivirlo, Señor, de todo corazón, con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, Señor. Necesitamos amarte para poder compartir de este amor que tú proviene solo de ti, Señor. Ayúdanos como mujeres, Señor, a compartir de esta fe, Señor, de animar a nuestros hijos, a nuestros esposos cuando están, Señor, afligidos, turbados, Señor, que podamos traer, Señor, ánimo a ellos, a nuestros hijos, Señor, cuando pasen dificultades y poder, Señor, traerle esta fe, Señor, para poder seguir adelante, Señor, porque como decía Mari, Señor, cuando estemos contigo, ya no habrá más aflicción ni dolor, como dice tu palabra, Señor, ya no habrá más preocupación por nada, Señor. Ese es el premio que vamos a tener, Señor, si seguimos en esa fe que tú, Señor, nos has dado, Señor. Te pedimos por los hermanos, Señor, de Ucrania, Señor. Te pedimos por los hermanos de Inglaterra, Señor. Te pedimos, Señor, por los hijos, esposos, Señor, que no bajen los brazos, que no bajen la guardia, que sigan confiando en ti. Señor, fortalécelos, Señor. Anímalos con tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que es el único que trae, Señor, alivio a nuestra alma, Señor, y nos da la garantía de que somos hijos tuyos, Señor, de que nada podrá separarnos de ti, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por venir a tu casa, Señor, apartarnos un tiempo para escuchar juntas tu palabra, Señor, y animarnos juntas en amor, Señor, en fe. Señor, tu palabra dice que aunque tengamos la fe como un grano de mostaza, Señor, es suficiente, Padre amado. Tú no pides tanto, porque todo tú lo hiciste en la cruz. Solo pide que confiemos plenamente en ti, Señor. Que aquí haya, Señor, mujeres que te teman, que confíen en ti a pesar de las situaciones, a pesar, Señor, del mundo que está en tinieblas, Señor, a pesar de la contracorriente, Señor, mantenernos firme, parada en la roca que eres tú, Cristo, Señor.
Y tú, Señor, nos ayudarás a todas las cosas, Señor, porque tú has prometido estar con nosotras todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y creemos en ti, tenemos puesta nuestra confianza y fe en ti, Señor, el único Dios verdadero. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por escuchar tu palabra y animarnos, Señor, en fe, en confianza. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que por Él estamos aquí, porque tú, Señor, nos has salvado con su sangre preciosa, que la única que te agradó, la única, Señor, que nos justificó delante de ti, Señor. Por eso podemos ir al Padre confiadamente. Gracias, Señor, por tanto amor y tanto que tú nos diste, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Coronado eres, Señor, coronado eres, Señor. En los cielos te alaban, en la tierra te adoran, coronado eres, Señor. Oh, coronado eres, Señor.